Buenos días nuevamente, segundo año medio B. Nos encontramos hoy día 13 de abril, martes 13, en una clase de química cuyo tema central va a ser repasar los contenidos de la prueba de química que tenemos el día viernes. ¿Ya? Hemos trabajado muchas clases con esta unidad el semestre pasado también, así que yo espero de todas formas que les vaya fantástico. Ya si alguien tiene dudas, recuerden que podemos hablar a través de nuestro nuevo medio de comunicación que es el Classroom, ¿ya? O si no, por el correo electrónico. El segundo medio B ayer tuvo una inscripción al Classroom de 20 alumnos, ¿ya? Entonces, apelo a que todos los que no se han inscrito, al final de la clase yo voy a volver a dejar el link para que ustedes hagan clic e inmediatamente van a quedar anexados al tablón y ahí van a poder ver todas las guías, los materiales, cualquier aviso que pueda haber respecto de la asignatura, ¿ya? Es bueno, chicos, que se vayan inscribiendo en los enlaces que le hacen llegar los profesores porque va a ser una herramienta que va a utilizar el colegio de manera fuerte. Entonces, mientras antes ustedes tengan acceso y se familiaricen con esa plataforma, va a ser mucho más fácil también, ¿ya? Es todo muy fácil, tienen que solamente pinchar el link que yo les envié y quedan inmediatamente en la lista, ¿ya? Y ahí van a tener acceso a toda la información. Reitero que obviamente esa inscripción es de forma obligatoria. Todos los alumnos, así como tienen acceso a WebClass, también van a tener que tener acceso al Classroom porque ahí vamos a estar cargando actividades, las cuales van a tener que ser cargadas ahí también por ustedes cuando las realicen y esa va a ser nuestra forma de eh, tener un acceso más rápido. ¿Ya? De repente en WebClass se desordenaba un poquito la información, entonces ahora vamos a tenerla más por carpetitas con el fin de que para ustedes sea también más ordenado y de fácil acceso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como siempre, todas nuestras clases deben tener un objetivo y en este caso es repasar, es decir, volver a recordar contenidos relacionados con estequiometría de reacciones químicas, participando activamente de la clase. Eso quiere decir que toda aquella persona que sepa de lo que estamos hablando, si yo realizo una pregunta o si tiene alguna inquietud, ya sean capaces obviamente de manifestar qué tipo de duda es para que en la prueba no haya ese tipo de conflictos. ¿Ya, chicos? Entonces, vuelvo a recordar para todos aquellos que no saben todavía o no les queda claro el temario de la prueba de este viernes. Las pruebas van a seguir siendo tomadas en la plataforma WebClass, ¿ya? Ustedes ya saben cómo funciona, la prueba va a estar disponible para ustedes en su perfil de alumno, hacen clic sobre la prueba, responden de una manera obviamente responsable, no azarosa, ¿ya? La prueba está compuesta de, a ver, ¿cuántas preguntas tiene? La prueba de los segundos medios tiene 24 preguntas. Ya son 24 preguntas de selección múltiple, donde ustedes deben seleccionar la alternativa que consideran verdadera, o sea, correcta para la pregunta que se les está haciendo. ¿Ya? Vuelvo a recordar que en el caso de requerir algún desarrollo, deben adjuntar la fotografía del desarrollo al correo electrónico de química, que recuerden que es tareasquímica arroba colegio inglés, o sea, cislg arroba gmail.com. ¿Qué es lo que voy a preguntar en la prueba del día viernes? ¿O qué es lo que ya está en esa prueba de 24 preguntas? Respecto a los conceptos, tal cual como sale aquí, mol, átomos, moléculas, volumen molar, cantidad de partículas y masa molar. Recordar que el concepto de mol ya corresponde a la cantidad de sustancia. Lo hemos hablado mucho, 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 pero no quiero que les olvide, que se les olvide. Ignacio, dígame. ¿Ignacio? No, creo que se activó por equivocación. Ahí lo silencié, Ignacio. Entonces, es importante que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de un concepto en específico. Los moles no son iguales a los átomos, ¿ya? ¿Es una forma de cuantificar la materia? Sí, efectivamente. Yo a través del número de Avogadro, por ejemplo, puedo saber
cuántas partículas tengo en un espacio determinado de un elemento, ya en una cantidad específica. Pero que yo tenga 5 átomos no significa que son 5 moles, ¿ya? Porque el concepto de mol refiere a la cantidad de sustancia y el concepto de átomos habla de la cantidad de partículas, ¿ya? Por eso es importante comprender que no se refieren a lo mismo. Pregunta abierta para la clase. ¿Cuál es la diferencia entre átomos y moléculas? Vamos despertando y participando, chiquillos. Una molécula es un conjunto de átomos. Excelente, don Jeremy. Vamos a anotar a don Jeremy porque se fue con 1 décima para la prueba del viernes. Así que atentos porque vienen más preguntas, chiquillos. Entonces vamos a anotar el segundo B. A don Jeremy. Entonces si Jeremy se saca un 6,9 ya inmediatamente va a tener un 7. ¿Ya? Sí. Ya, Jeremy, muchas gracias por participar. Entonces, ahí vamos a dejar entrar a la compañera. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? Reconocer cuál es el coeficiente estequiométrico. Recordemos que el coeficiente estequiométrico en todas las reacciones químicas es este número grande que ponemos que ya, si alguien hizo la tarea que yo dejé la semana pasada, tuvieron que trabajar con muchos coeficientes estequiométricos porque teníamos que balancear. Entonces teníamos que decir qué número grande tengo que poner a qué lado de la reacción para que esto esté en equilibrio, para que haya la misma cantidad de átomos, tanto en los reactantes como en los productos. ¿Qué representa ese coeficiente estequiométrico? La cantidad de moles que están reaccionando, ¿ya? Entonces, si yo tengo una reacción química y me preguntan, ¿cuántos moles de reactante hay? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miro la pregunta, voy a la reacción. Voy a escribir una reacción aquí. Por ejemplo, 2 moles de A para dar a B. Entonces yo digo, ¿cuántos moles de reactante se tienen que tener para formar un mol de producto C? ¿Cuántos moles de reactante? ¿Cuántos moles de reactante necesito para tener un mol de C? ¿Puede repetir, profe? Puedo repetir. María Betina, la pregunta es, ¿cuántos moles de reactante necesito para producir un mol de C? Uno. ¿Cuántos moles de reactante? ¿Cuáles son los reactantes, chiquillos? En este caso, en La esta Z y reacción. la... No, ese Z no es, eso no es un Z, es un 2. Lo que pasa es que yo hago los dos como un palo, perdón. Voy a hacerlo más. Eran dos. Yo pensé que era Perdón, un siete. perdón. Ya voy a ponerlo con rojito ahí, ya, y lo voy a hacer un poquito más. Ahí sí parece un 2, si tienen razón. Ya, entonces, ¿cuántos moles necesito de reactante para formar un mol de producto C? ¿Cuántos eran? Uno. 1. ¿Cuántos moles tengo que tener de A para poder tener un mol de C? Recuerden que si no aparece nada, es porque aquí tenemos un mol y un mol. ¿Cuántos moles de reactantes necesito para producir un mol de C? Dos. Dos. 2. ¿Pero están seguras, chiquillas? Recuerden que cuando yo les hago estas preguntas, ustedes tienen que mirar la ecuación química. Y la ecuación dice, 2A producen, flechita, ya ahí hablamos de producen, B y C. Si me están diciendo que quieren un mol de C, es porque C tiene un coeficiente estequiométrico de 1. Entonces, es un mol, porque el número grande que acompaña es 1. Sin embargo, me están diciendo que son 2 moles de reactante. Sí, tiene razón la profe, porque hay 2 moles de reactante que son los que inician la reacción y producen un mol de B
y 1 mol de C, ¿ya? A eso me refiero con los coeficientes estequiométricos. Probablemente en la prueba van a encontrar una reacción química y yo les voy a preguntar, ¿cuántos moles corresponden? No, podría preguntar, podría ennegrecer una parte de la reacción, destacarla y decir cuál es el coeficiente estequiométrico del siguiente elemento o el siguiente compuesto. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Obviamente estar muy atentos y decir, ah, ya, cuando la profe dice cuántos moles, es porque está hablando del coeficiente estequiométrico, que es el número grande, ¿ya? Y obviamente va a estar relacionado con el balanceo de ecuaciones químicas, que es lo que vamos a retroalimentar respecto a la clase anterior. Recuerden que yo les dejé una actividad, esa actividad para las personas que la enviaron, maravilloso, yo tengo un registro de todos aquellos alumnos que están enviando constantemente sus actividades, ¿ya? Y que prontamente ya vamos a empezar a cargar en Classroom, ¿ya? Entonces, en vez de mandarme el correo electrónico con la fotito, ustedes van a tener que subir la fotito y van a tener un perfil y ahí van a aparecer todas sus tareas, ¿ya? Van a aparecer todos sus trabajos, la evaluación de la profesora, una retroalimentación, un comentario, y obviamente va a ser una buena forma de que ustedes vayan viendo si tienen algo pendiente o no en la asignatura, y que esa información esté disponible en el momento que ustedes necesiten saberla. ¿Ya, chiquillos? Entonces recordad que la prueba va a estar disponible en la plataforma WebClass, que sigue siendo el medio oficial para la toma de las evaluaciones del colegio, ¿ya? A las 2 de la tarde ya va a estar liberada, asignada para todos los cursos de enseñanza media. ¿Hasta qué hora? Hasta que se acabe el día. Eso quiere decir que la prueba probablemente se va a cerrar a las 23:59. Si alguien se mete a hacer la prueba a las 23:59, probablemente tenga problemas porque se va a cerrar la prueba en la mitad del desarrollo. Así que si alguien no puede a las 2, intenten organizarse, chiquillos, para que no estén al límite del tiempo. En esta ocasión, yo voy a poder reasignar las pruebas, en este caso UTP va a poder reasignar las pruebas siempre y cuando haya un justificativo médico o un justificativo que diga, no sé, no había luz, por ejemplo, ¿ya? Pero no se van a poder asignar como el año pasado, que éramos un poquito más flexibles y decíamos, ya, se va a asignar tal día las pruebas pendientes. Entonces, para que no tengan la calificación mínima, que parte del 1, chiquillos, ya den las pruebas el día que corresponde. Ya nadie sabe si van a haber más plazos. Al menos por mi parte, apelo a que ustedes se puedan organizar y que puedan tomar la prueba en el día que corresponde. Esta prueba está avisada con mucha antelación, entonces también es parte de su programación académica, ¿ya? Entonces, la clase pasada yo dejé una tarea que eran 4 ecuaciones las cuales ustedes tenían que balancear. Hago honor al objetivo de la clase y dice que los alumnos participen activamente. Ya saben que Jeremy se fue premiado con una 10ª. Para todas aquellas personas que sigan participando, pueden haber premios también, ¿ya? Entonces, balanceo de ecuaciones químicas, nosotros dijimos que íbamos a trabajar mediante el método del tanteo, o sea, íbamos a decir qué números nos faltan, nos sirve el 2, nos sirve el 3, obviamente trabajamos con números pequeñitos, pero números enteros, ¿ya? ¿Para qué? Para poder determinar que la cantidad de átomos que están en los reactantes, que son los del lado izquierdo de la ecuación, sean iguales a la cantidad de átomos que tenemos en los productos, que son los del lado derecho de la reacción. ¿Quiénes participan en esta reacción química? Dice C más Al2 o 3, flechita, Al2, C3 más CO. Eso quiere decir que esta reacción está compuesta por carbono, simbolizado con la letra C, lo voy a poner aquí, aluminio, simbolizado por el Al, y oxígeno, simbolizado en la tabla periódica por la letra mayúscula O. Voy a cambiar el lapicito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ya chiquillos, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en los reactantes? 1. 1. Uno, muy bien. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos en los reactantes? 2. 1. A ver, vamos. María Betina dice 2. ¿Quién dijo 1?
Recordemos, chiquillos, cuando yo les María pregunto por Rangel. María Rangel, cuando nosotros hablemos respecto a los átomos, ojo, nos vamos a fijar en los numeritos chiquititos. ¿Ya? Si estamos hablando respecto al coeficiente estequiométrico, nos fijamos en el número que está delante, pero para el balanceo nos vamos a fijar en la cantidad de átomos, ¿ya? Porque tenemos que, obviamente, apelar a la ley de conservación de la masa que dice, ok, si tú partes con una cierta cantidad, tienes que terminar con la misma cantidad, solamente que la reacción es un reordenamiento de átomos para la formación de nuevos productos, ¿ya? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos átomos de aluminio hay en los reactantes? 2, Muy bien, María Betina. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en los reactantes? 3, 3. Producto, entonces, ya nos fijamos en el lado izquierdo, ya dijimos la información que trae. Entonces tenemos que fijarnos si en verdad en el lado de los productos tenemos que agregar, o en el lado de los reactantes tenemos que agregar para llegar al equilibrio. Imagínense que estamos en una balanza, lo que está en los reactantes tiene que ser igual a lo que tenemos en los productos. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono hay en los productos? 1. 4. 3, 4. 4, ¿Por qué? Vamos de nuevo. 3 Miremos más bien 1 sería 4, ¿no? cuántos átomos de carbono tenemos. Vuelvo a escucharlos. 4. 4 dice Jeremy. Muy bien. ¿Quién más? 1. María Estaba pensando Rangel. profe, estaba pensando en el 3, pero cuando María Rangel, ¿Profe? la escucho muy lejos. Acérquese un poquito al micrófono para escucharle mejor. se escucha mejor. Ahí, dígame, ¿cuántos átomos de carbono observa usted que hay ahí en esa reacción? Mi perro está ladrando mucho. Está ladrando, ya, no importa, dígame. ¿Cuántos átomos de carbono? 4. 4. ¿Quién Porque más? hay 3 y después hay otro que no tiene ni numerito. Bien, o sea, la compañera nos está diciendo, aquí tengo 3, pero resulta que el carbono también está por este otro lado. Entonces tenemos que contarlo, efectivamente, tal cual como dijo María Betina, María Rangel y Jeremy Albornoz, tenemos 4 átomos de carbono en los productos. Vamos con el aluminio. ¿Cuántos hay? 2, 2. Muy bien. ¿Y cuántos oxígenos hay? 1, Hay un oxígeno. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que igualar en este caso? ¿Qué tenemos que igualar? Voy a borrar ahí para que no se confunda. El carbono y el oxígeno. ¿Y cómo hacemos eso? Con el método de tanteo. Ya, entonces, ¿qué creen ustedes que Profe, tengo que agregar? disculpe, ¿qué dijo? Que no estaba aquí. Ah, ya. Yo estaba preguntando a María Rangel respecto a ¿qué tenemos que igualar? Y Jeremy me dice, tenemos que igualar la cantidad de carbonos y la cantidad de oxígenos porque son distintas. Tengo una cierta cantidad en los reactantes y otra cierta cantidad en los productos. Entonces yo le digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me dice, mediante el método del tanteo. ¿Ya? El tanteo dice que encontremos un número, un factor, ¿ya? Que multiplique a alguna de las especies que están presentes en esta reacción química, de tal forma que tengamos la misma cantidad. Entonces, si tenemos un átomo de carbono en los reactantes y 4 átomos de carbono en los productos, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para poder igualarlos? Ya. Agregar moles ¿Dónde? en los carbonos. ¿Ya? ¿Cuántos? Según yo lo hice en los reactantes, se ponen 6. ¿Dónde puso un 6, Jeremy? ¿En el carbono? En los reactantes. Sí. O sea, voy a escribirlo aquí con un rojito para que se den cuenta de que esto es lo que nosotros estamos balanceando. Nosotros agregamos ya los números para poder tenerlos en un balance. Entonces, Jeremy dice, si agregamos 6 átomos de carbono en los reactantes,
¿cuántos átomos de carbono tenemos que agregar ahora en los productos? Porque resulta que ahora tengo 6 en los reactantes y solamente 4 en los productos. Entonces, ¿qué hizo ahí don Jeremy? Luego le agregué 3 moles en el CO de los productos. Excelente. O sea, Jeremy dijo, si yo agrego una cierta cantidad en los reactantes, tengo que fijarme si es que necesito agregar también en los productos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a descompensarlos, voy a desequilibrar, pero con otro factor podemos agregar tantos factores como necesitemos. ¿A qué me refiero con eso? Si yo agrego un 6 al lado izquierdo, ¿ya? También puedo agregar otro número al lado derecho o 2 números al lado izquierdo. Siempre tenemos que ir compensando. Entonces, hagamos el conteo según lo que nos dijo Jeremy. Tenemos 6 átomos de carbono en los reactantes. Y ahora, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en los productos si agregamos un 3? 4. Ya, ahí tenemos que fijarnos en que cuando agregamos aquí, chiquillos, ya, cuando agreguemos una Profe, cierta cantidad disculpe, ¿qué aquí, dijo? estamos viendo de nuevo los átomos de carbono con este balanceo que nos indicó Jeremy. Ya, en eso estamos. Ok, Entonces, como nosotros agregamos un coeficiente estequiométrico, es decir, un número grande, este número grande multiplica el número chiquitito. Como el carbono aquí tiene un 1, 3 por 1, ¿cuánto es? 3. Y 3. si tengo 3 aquí, en esta parte del átomo, y le agrego los otros 3 de acá, ¿cuántos átomos de carbono tenemos, chiquillas? 6. 6. Entonces, logramos especificar que tenemos 6 átomos de carbono a la izquierda y 6 átomos de carbono a la derecha. Hasta ahí, el método de Jeremy está infalible. Vamos a ver, ¿él alteró la cantidad de aluminios o dijo, no, los aluminios no los voy a tocar? No. No las alteró, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que habían 2 en los reactantes y 2 en los productos. Probablemente no necesitaba equilibrio, pero ahora veamos los oxígenos. ¿Él alteró los oxígenos de los reactantes? ¿Le puso algún numerito aquí adelante o no? No. Entonces no cambiaron en los reactantes, pero en los productos habrán cambiado. Necesitábamos llegar de un átomo de oxígeno, convertirlo en 3. ¿Y qué hizo Jeremy? Agregó un 3 delante del CO. Por lo tanto, ese 3 también multiplica al 1 chiquitito. Y ya no tengo, no tengo un átomo de oxígeno, sino que ahora tengo 3. Por lo tanto, ya se lució el compañero Jeremy y la forma de equilibrar o balancear esta ecuación lo hizo perfecto. Jeremy, permítame darle mis felicitaciones, ¿ya? Por haber hecho un buen trabajo. Ya, chiquillos, recuerden que siempre es importante el hacer las tareas antes para poder participar de la clase y decir, ya, entendí realmente esto, vamos a comprobarlo. Siempre se van a retroalimentar las actividades con el fin de que ustedes puedan ver sus errores, pero si no hacen las tareas, probablemente no se van a dar cuenta del error porque no van a tener ninguno, porque no va a estar la tarea. ¿Ya? Entonces apelo a que como todavía estamos a tiempo, estamos empezando, bueno, ya ya se fue un mes de este año académico, pero todavía estamos en abril, ya ustedes, alumnos de segundo medio ya están más grandes, se motiven para que puedan trabajar en conjunto a la profesora. Ya recuerden que yo avanzo si ustedes avanzan. Yo podría correr la maratón y dejarlos ahí atrás y decir, chiquillos, sí, la química, aquí estamos, difícil. Pero no ese es el fin. Todos avanzamos juntos, porque si no, después cuando empecemos con la unidad 1, ya voy a tener a todos debajo de la micro o debajo del auto. Y yo quiero ir con todos ustedes avanzando. No quiero avanzar solo con Jeremy, por ejemplo. No porque no quiera enseñarle a Jeremy, sino que porque somos un curso y tenemos que ir avanzando juntos, ¿ya? Así que gracias por la participación a María Betina, María Rangel, obviamente también las voy a anotar aquí. Y Jeremy ya estaba anotadito. María Betina Pacheco y María Rangel. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces, continuamos avanzando. Respecto al balance de ecuaciones químicas, probablemente entre una o dos preguntas ya respecto a qué coeficiente
tiene que ser puesto en la ecuación para que esté balanceado correctamente, ¿ya? Pero es hacer la misma tabla. Recuerden, si hacen la tabla, mándenme una fotito de la tabla para yo poder ver cómo ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, antes de que se nos vaya nuestra clase, un repaso general respecto a las relaciones importantes que ustedes tienen que saber. Esta imagen yo creo que la han visto como 5 veces, 6, 7 clases, ¿ya? ¿Y por qué la comparto constantemente? Porque es la relación que existe entre la masa, el mol y el volumen, ya junto con la cantidad de partículas. Vamos a recordar que la estequiometría siempre habla en función a un mol, ¿ya? Entonces nosotros decimos, un mol, ¿cuánto volumen tiene? Un mol, ¿cuántas partículas son? Un mol, ¿qué masa es la masa que tiene? ¿Ya? Siempre es en base a uno. Después cambian en los cálculos, por supuesto. Vamos a tener 0,5, 0,3, 20, 40, 500, etcétera. Ya muchas cantidades, tanto decimales como enteras, de los moles. Pero la relación que nosotros tenemos que establecer es siempre que un mol de sustancia va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo más moles, voy a ocupar un mayor volumen. Ya eso lo hemos hablado durante todas las clases. En la prueba hay preguntas relacionadas respecto a ¿cuánto volumen ocupan 3 moles, por ejemplo? ¿Ya? ¿O qué pasa con el volumen si disminuye la cantidad de moles? ¿Qué pasa con el volumen si disminuye el número de moles, chiquillos? Disminuye. Excelente. Ese es el pensamiento, la lógica que ustedes tienen que desarrollar. La materia, que es todo lo que ocupa un espacio a nuestro alrededor, nosotros somos materia, todo es materia, va a depender obviamente de la cantidad de sustancia. Yo tengo una cierta cantidad de partículas que me componen porque tengo un volumen en específico y ese volumen depende de mi masa, ¿ya? Probablemente, si yo me comparo, no sé, con María Betina, yo voy a tener mucha más masa que María Betina. Entonces, mi volumen va a ser mucho mayor que el de ella. Pero cada elemento en este caso, porque lo estamos orientando a la química, cada elemento tiene su volumen dependiendo de la cantidad de masa. Son parámetros o variables directamente proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra. Si disminuye una, va a disminuir la otra. Lo mismo ocurre, ¿ya? Así como hablábamos del volumen, lo mismo ocurre con la cantidad de partículas. Si yo tengo mayor cantidad de partículas, significa que hay mayor cantidad de moles. Por lo tanto, no olvidar que quien nos enseña y quien nos indica cuál es la cantidad de partículas es el número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante que dice que cada un mol voy a encontrar 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Y que lo mismo ocurre con la masa. La masa es característica de cada elemento. ¿Y dónde encontramos esa masa molar que yo he hablado todas las clases, chiquillos? ¿Dónde está la masa En molar? la tabla periódica. La tabla periódica. Excelente. La tabla periódica de los elementos químicos. ¿Se puede ocupar calculadora en la prueba? Autorizado. ¿Se puede ocupar tabla periódica en la prueba? Autorizado. Siempre y cuando ustedes requieran usarla. No lleguen a la prueba con esto de que tengo que usar sí o sí la tabla periódica, tengo que usar sí o sí la calculadora. No. Si ustedes consideran que hay una pregunta en la cual tienen que usar las dos o alguna de los dos materiales autorizados, pueden hacerlo, ¿ya? Sin embargo, yo siempre intento que las pruebas tengan la información suficiente para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. ¿Por qué? Porque puede existir alguien que no tenga calculadora o que no tenga la tabla periódica de los elementos químicos. Así que la información está ahí. Obviamente, para el tema de la multiplicación o de las sumas, ustedes ya saben trabajar con esas operatorias en segundo medio, ya en el caso de que no tuviesen calculadora. Pero si la tienen, pueden usarla. Ya, chiquillos, entonces, no olvidar, aquí lo puse en grande, el número de Avogadro son 6,02 por 10 elevado a 23 partículas que están contenidas en un mol de sustancia. Lo mismo, un mol está contenido en 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Pregunta para la clase, ¿cuáles eran estas condiciones normales de presión y temperatura?
Ya sé, 0 no sé. grados Celsius. Presión de una Rangel, no me atmósfera y acuerdo. 1 grado. ¿una atmósfera y 1 grado o una atmósfera y 0 grado, Jeremy? 0 grados. 0 grados, no olvidar de eso. Una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Si ustedes piensan que en la prueba va a aparecer 1 y 0, no puede ser, porque podría ser una pera y 0 manzana, podría ser un plátano y 0 frutillas. Tienen que tener las unidades de medida. La presión, porque son condiciones normales de presión y temperatura. La presión se mide en atmósferas. Por lo tanto, aquí me están diciendo que esa es mi variable presión. Y la temperatura se mide en grados Celsius, ¿ya? Temperatura. Ahí sí. Y por último, recordar esta expresión matemática que tiene que ver con los moles. ¿Cómo calculamos los moles? En base a una simple división. ¿Qué dividimos? La masa, que tiene que estar sí o sí en gramos, con la masa molar, que se mide en gramos dividido en mol. ¿Dónde encontramos la masa? Probablemente va a venir en el enunciado que la profesora les va a poner en la prueba. ¿Y dónde vamos a sacar la masa molar? O va a venir en los datos y ustedes van a tener que calcularla completamente, o van a tener, o alguien puede ir directamente a la tabla periódica y decir, la profe habrá tenido razón, el oxígeno, ¿cuánto es? Ah, sí, es 16 gramos por mol. Entonces, esa información, chiquillos, se entrega, pero ustedes tienen que ser capaces de, obviamente, aplicarla. ¿Cómo la aplico? Mediante la fórmula, y esa fórmula es así hoy día, mañana y de aquí a toda la vida que tienen con la química, ¿ya? No se va a modificar ni se va a transformar. ¿Preguntas hasta ahí, chiquillos? No, profe. Ninguna. Vamos entonces. Yo traje un par de preguntas tipo que podrían aparecer en la prueba o que los podrían ayudar a ustedes a tener una visualización general respecto a qué es lo que podría preguntar la profesora. ¿Ya? En este caso, las preguntas tipo van a ser con alternativas. Yo no puse las alternativas, cosa de que vayamos haciéndolos entre nosotros. Vamos con la pregunta 1. Dice, ¿el volumen molar que ocupa un mol de sustancia es? ¿Quién se las ubica? 22,4 litros. 22,4 litros. ¿Quién más podría participar respecto a esta pregunta? ¿Todos están de acuerdo con que el volumen molar es para un mol de 22,4 litros? Sí. Tírenme un dedito para saber que están ahí. A ver, me voy a pasear por las ventanitas. Sebastián, Ámbar, Pablo, Alegría, Christopher. Ahí está Matías Ortega, Carla Urrutia, Christopher Hernández. Muy bien, chiquillos. Jeremy tirando una chaya, muy bien. Y María Rangel con María Betina. Excelente. Así es. Cada vez que hablamos de un mol de sustancia, vamos a saber que el volumen que lo contiene son 22,4 litros. Entonces voy a poner aquí 22,4 litros. ¿Ya? Siguiente pregunta. Espero que sea un alumno distinto para ver si se puede llevar un premio de décimas para la prueba. ¿Ya? Todo esto es con un incentivo. Vamos. Dice, los elementos o compuestos que están presentes al inicio de una reacción, entre paréntesis, lado izquierdo, se denominan Reactantes. Reactante. ¿Quién estuvo por ahí? María Rangel y quién más? Y Christopher. Muy bien, Christopher. Se fue anotadito. Christopher Hernández. Excelente. Vamos con otra. Para establecer relaciones en una reacción química, el coeficiente estequiométrico entrega información respecto a coeficiente estequiométrico. ¿Qué información nos entregaba el coeficiente estequiométrico? ¿Cuántos átomos hay? ¿Cuántos átomos? Ya. Don Jeremy, espéreme un poquito, veamos aquí si otro compañero quiere responder. ¿Qué dijimos del número grande? ¿Qué decía ese número grande que se llamaba coeficiente estequiométrico? ¿Los moles? Muy bien. ¿Quién habló por ahí? María Betina. Excelente. Jeremy, Sí, ¿tenías la misma respuesta?
Yes. Yes, excelente. Víctor, ¿está por ahí? Señorita Kiara, ¿estará por ahí? Ya, chiquillos, vamos participando. Se han llevado todas las décimas los compañeros. Vamos entonces. ¿Cuántos átomos de azufre hay en 0,5 moles de azufre? ¿Cómo podríamos calcular eso, chiquillos? ¿Cuántos átomos de azufre hay en 0,5 moles de azufre? ¿Qué nos ayuda a saber la cantidad de átomos? $32 en un mol. 32 gramos. Ya, pero gramos, y aquí me están preguntando por los átomos, no me están hablando de masa. Ojo, ¿qué pasaba cuando me hablaban de átomos? ¿De quién me tenía que acordar yo? ¿De un señor ¿Había o que no? multiplicar? Ya, ¿y por quién multiplicábamos? De eso no me Por acuerdo. Me 6, acuerdo que había que multiplicar. El número sí. de Avogadro. Muy bien, ahí entre María Rangel y Jeremy se complementaron. 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces recordemos que cuando hablemos de la cantidad de átomos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar los moles, que serían 0,5 mol, multiplicado por 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos el 0,5 por el 6,02, eso nos va a dar un valor, y le ponemos por 10 elevado a 23. Para todo aquel que no tiene una calculadora científica, ¿ya? En la calculadora científica se puede poner el exponente, pero a veces si no sabemos ocuparlo bien, como estamos a distancia, chiquillos, prefiero que lo hagan así, decimal por decimal, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que le pregunten por la cantidad de átomos, ustedes tienen que decir, cantidad de átomos, los átomos son partículas, por lo tanto tengo que ocupar el número de Avogadro. ¿Quién se adjudica la última pregunta? Dice, ¿qué volumen ocupan 3 moles de sustancia en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Qué volumen ocupan 3 moles de sustancia en condiciones normales de presión y temperatura? Aquí vamos a poner 3,01, que es la multiplicación. Y le ponemos átomos. Ya, chiquillos. 22,4 litros. 22,4 litros. ¿Cuántos moles ocupaba en ese espacio, María Betina? 1, 1. ¿Y aquí cuántos tenemos? 3. Entonces, Profe, ¿cuánto volumen ocupará? creo que es 67,2. Excelente. Es la multiplicación, ¿cierto? Del 22,4 por 3. Cada vez que nos pregunten por la cantidad de volumen, tenemos que multiplicar los moles por los 22,4 litros. ¿Ya, chiquillos? Esa fue la clase del día de hoy. Creo que terminamos justito en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver? ¿Nadie tiene preguntas de los 30 participantes de esta clase? No, profe. ¿No? Chicos, aprovecho de entregar la información importante. Apóyense de la guía de trabajo que ustedes desarrollaron, ¿ya? Tiene que ver con todo lo que va a entrar en la prueba. Lo que ustedes desarrollaron ya tiene mucha importancia respecto al desarrollo, al cómo lo vamos a hacer. Cuando lo trabajamos en clases, retroalimentamos la guía, ya hicimos los ejercicios. Entonces la invitación es que repasen con eso. ¿Ya? La prueba, vuelvo a decir, es el día viernes, este viernes 16 de abril, disponible en webclass desde las 14 horas, es decir, desde las 2 de la tarde. ¿Ya, chiquillos?